Hola amigos de Pensamiento Serio, vamos a hablar sobre un tema interesante, la desconexión entre la filosofía clásica, medieval y la contemporánea. Es verdad que esta temática es supremamente muy difícil de tomar. ¿En qué sentido? En que no es fácil tomarla porque tiene muchas líneas en el pensamiento. Vamos a intentar hacer un caminar, un itinerario interesante. La historia de la filosofía desempeña un papel importante en la desconexión entre la filosofía clásica medieval y la contemporánea. En la época contemporánea parece ser que una línea filosófica es una moda. Pasada la moda, nos desconectamos de esa y sigue la otra. Por ejemplo, pasó la moda de la fenomenología, ahora sigue la hermenéutica y ahora hay un neorrealismo interesante. Son modas, ¿no? Hay que ver que la época clásica, medieval, la filosofía, se centraba en la metafísica, la ética y la religión. Los filósofos intentaban entender el mundo, el lugar del ser humano en él, a través de lo que era la reflexión sobre la naturaleza. Entonces, ahí estaba Dios y la moral. Era el mundo, la metafísica, la ética, la naturaleza. La filosofía contemporánea, por otro lado, se ha alejado de estas preguntas metafísicas y se ha centrado más en cuestiones epistemológicas, la lingüística, la política, la cuestión social. Los filósofos contemporáneos están más preocupados por cómo la sociedad funciona, cómo podemos mejorarla. En la filosofía, lógicamente, moderna está el centro, el hombre y la diosa razón. Sin embargo, la historia de la filosofía todavía influye en la filosofía contemporánea. De varias maneras los filósofos contemporáneos van a inspirar a los grandes pensadores de la historia de la filosofía para formular lo que se llaman las propias teorías, argumentos. Además, tenemos que entender que la filosofía va a ayudar a contextualizar las ideas filosóficas y a comprender cómo se ha evolucionado a través del tiempo. La historia de la filosofía juega un papel importante entre estas desconexiones. Vuelvo a decir, como que la desconexión entre una etapa y otra es propia de nuestro tiempo. Entonces ya está la hermenéutica, la interpretación, se está viendo la crítica de teorías y conceptos antiguos para un desarrollo de una filosofía moderna, de una filosofía contemporánea. Por ejemplo, a lo largo de los siglos las ideas filosóficas se han transformado en pensamientos de los filósofos anteriores. Alguien escribía que lo que hoy pensamos es sencillamente, simplemente comentarios a los filósofos tales como es precisamente Aristóteles y Platón. Estamos comentando esos pensamientos. Precisamente los filósofos clásicos y medievales establecieron un amplio corpus en el pensamiento. Y esto es muy interesante frente a todo lo que podemos pensar y reconocer. Pero hay que entender que hay una cosa muy profunda, que el tema que he querido tratar es un tema confuso, ya que no existe una modernidad como tal. Es un sofisma o un concepto. Precisamente la escolástica nunca ha quedado en la Edad Media, sigue vigente. De hecho, es ofensivo que se siga diciendo Edad Media. Este concepto lo han puesto los modernos, sobre todo los iluministas. Remy Brague es un modelado moderno y habla de este tema. Es decir, va a decir, oye, ¿cómo se ha pensado que hay una edad media? ¿Edad media entre qué? Entre la edad antigua y la moderna. También se habla que es algo oscuro, cuando verdaderamente
se dio claridad a muchos pensamientos y gracias, por ejemplo, a los filósofos árabes se tiene el pensamiento de Aristóteles porque se recuperó. Entonces, este pensamiento de reducir y de bajarle la calidad a la Edad Media está muy mal. Entonces, en casi toda la forma de estudiar la filosofía tienen que ver mucho estos pensadores. Algunos van a afirmar que son los pensadores alemanes precisamente los que le han bajado la fuerza a la Edad Media y es un sofisma este tipo de concepto. Pero siguiendo con este amplio corpus en estas ideas de sistemas que ha colocado la filosofía de nuestro tiempo, analizando lo que es esencial en el pensamiento para el desarrollo de esta filosofía. Hay muchos casos de filósofos, hay muchas escuelas en la parte contemporánea, pero lógicamente se han rechazado teorías antiguas, pero se han formulado unas nuevas, pero a la vez este pensamiento es afectado de una o de otra manera por otras. Alguien en hermenéutica, en filosofía de la hermenéutica, es decir, de la interpretación, porque actualmente no solamente se están interpretando textos, sino también se están interpretando hechos, personas, acontecimientos, etcétera, que nacen nuevas corrientes filosóficas porque nacen nuevas formas de hermenéutica, es decir, de interpretar las cosas, de interpretar los entes, de interpretar el ser como tal. Entonces, sin embargo, una a otra corriente, esto es una forma de evolución de las ideas propias del pensamiento filosófico. También es el resultado de cambios que se aborda la filosofía y lo que se discute en el fondo del pensamiento. Por ejemplo, la filosofía clásica y medieval estaban estrechamente ligadas a la teología y a la religión, mientras que la filosofía moderna tomó un enfoque más científico y empírico. Además, esta filosofía, cuando se da cuenta que se volvió muy rígida, ¿cierto? Se volvió muy rígida ese pensamiento positivista. Entonces empezaron a crear y a pensar la posmodernidad, la muerte de los grandes relatos. Entonces está la muerte del relato del comunismo, la muerte del relato también del capitalismo, la muerte del relato del cristianismo, la muerte del relato del iluminismo, la diosa razón, la razón ha muerto. Entonces, y también la crisis de la identidad. Entonces, este pensamiento está muy marcado por la epistemología y lógicamente la metafísica ha dado nuevos aportes y hay una lógica simbólica en el análisis y en el lenguaje. Recordemos a Husserl, lógicamente, con la fenomenología. Y luego recordemos la filosofía de la hermenéutica. Y el maestro de Heidegger fue Husserl. Y precisamente hasta nuestros días ha vivido lo que es la hermenéutica. Tanto es que, por ejemplo, Derrida en la filosofía de la deconstrucción es un hermeneuta. Igual sabe de hermenéutica Batimon con la filosofía de pensamiento débil. Y ahora hay un camino muy interesante que nos ha marcado desde hace bastante, más bien, Mauricio Beuchor con todo ese pensamiento de la hermenéutica analógica. Y también se abre la posibilidad de un realismo analógico. Es decir, vuelve nuevamente el realismo, vuelve Aristóteles y Tomás de Aquino de una forma ni univocista ni tampoco equivocista, sino más bien analógica. Y esa forma es encontrar la realidad, la verdad del ente, la verdad de Dios, ¿sí? Y esto se hizo para superar la filosofía analítica. Recordemos que los filósofos analíticos eran rígidos, también para superar el postestructuralismo que hay
cae la filosofía en lo que se llama la equivocidad, que un sinónimo de equivocidad es sencillamente el relativismo. Estamos en un momento de relativismo. Enrique Dussel habla de la transmodernidad, es decir, que ya no estamos en la posmodernidad, sino estamos superando esa época de la filosofía, aunque la posmodernidad hace parte también de la modernidad, sino es la crítica precisamente a lo que es la modernidad. Sabemos de antemano que ningún sistema de la modernidad ha sobrevivido porque caía en una parte que era muy rígida o en relativismo. Hoy, con el neorrealismo analógico, hay una esperanza de un pensamiento real, de un realismo verdadero, sin ser un pensamiento porque esto muy rígido. Recordemos que también hay hasta tomistas univocistas, estos tomistas analíticos que han hecho como un dogmatismo. Recordemos que la Iglesia Católica está en el dogma, pero el dogmatismo es diferente. El dogma es una verdad de fe. El dogmatismo es el ismo de ese dogma que se quiere creer algo porque se quiere creer. En cambio, el dogma es algo pensado y es una verdad de fe. Entonces, para superar eso, creo que estamos encontrando la salida, el realismo analógico. Entonces, frente a este camino y frente a toda esta línea de desconexión entre la filosofía clásica y medieval y contemporánea, encontramos que la hermenéutica va a unir la filosofía moderna con la contemporánea y se abre una experiencia entre lo que es la filosofía antigua. Y entonces hay una conexión entre la historia de la filosofía. ¿En dónde? En el realismo analógico, es decir, en la síntesis del pensamiento. Y al ser la síntesis del pensamiento, la sociedad nos quiere desconectados. Y este realismo analógico lo que hace es conectarnos con lo que es decir, con la realidad. Muchísimas gracias por ver este video. Los invito para que se suscriban a este canal. También activen la campanita para recibir más videos como este. Me gustaría también que te unieras a Discord para recibir mensajes que no se pueden por las demás plataformas. Bendiciones para todos y recuerden, para cualquier problema, con pensamiento serio.